noches, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias, hermano. Bueno, qué lindo, no sabíamos que íbamos a estar compartiendo la Santa Cena, así que fue una hermosa sorpresa. No sé, ¿esto queda acá? Sí, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Vamos a ir ahí. Filipenses. Vamos ahí. Vamos a considerar unos pocos versículos, un tema de gran utilidad para cada una de nuestras vidas. Y estaremos procurando traer una reflexión acerca de esto que de alguna manera nos involucra a todos. Y es un tema quizá, sí, es tratado, pero vamos a ver acá un caso puntual de esta iglesia preciosa de Filipos, donde encontramos a dos hermanas, en el capítulo 4, que no eran cualquier hermana, eran hermanas que habían sido de gran bendición en el servicio, en el ministerio del apóstol Pablo, en la plantación de esta iglesia. Eran referentes en la obra, pero tuvieron un problema. Hay una situación acá que tienen que tratar. Y vamos a titular de alguna manera esta reflexión, un llamado a la humildad. Esto es lo que vamos a considerar. Hay una intervención acá a través del apóstol Pablo pidiendo a este compañero, a este amigo, compañero de milicia, este compañero fiel, que intervenga. Así que un llamado a la humildad es lo que vamos a considerar en estos primeros versículos del capítulo 4. Una epístola preciosa. Y nos encontramos con algo cotidiano, es el conflicto. Tenemos que hablar de los conflictos. Nosotros en realidad experimentamos conflictos a lo largo de nuestra vida. Primero con nosotros mismos. El primer conflicto lo podemos encontrar ahí en Génesis, ¿no? Desde el comienzo, cuando el enemigo de nuestras almas tentó a Eva y a Adán, y cayeron. Vemos allí la primera familia que Dios había creado, el primer hijo que Dios había dado, y no pasa mucho tiempo y vemos conflicto tras conflicto, ¿sí? Caín no solamente fue el primer bebé, sino también llegó a ser el primer asesino. Y todos conocemos la historia. Así que cuando hablamos de los conflictos, hablamos de problemas, es algo a resolver. Y siempre estarán en nuestra vida en alguna medida, porque la Escritura dice que la guerra está en el corazón del hombre, debe ser tratado. Los conflictos serán una realidad en nuestra iglesia local, siempre habrá algún roce, algún malentendido. Y somos llamados a tratarlo. Así que acá tenemos este llamado a la humildad. Vamos a leer el pasaje para entrar en contexto. Les voy a mencionar algo que después va a tener parte en toda la reflexión, y es el amor cristiano. Amar nos va a costar. Amar como Dios espera nos va a costar. Leemos el pasaje. Dice el capítulo 4 de Filipenses, verso 1. Así que, esta introducción al texto, recuerden que los textos no fueron inspirados, es decir, la división de versículos. Es la carta en sí, y esto se le dio para que tengamos un orden. Pero así que es como una bisagra, que es muy natural en la enseñanza del apóstol Pablo. Siempre él, en sus cartas, en sus epístolas, tiene un aspecto teológico, es decir, fundamental en su enseñanza. Y luego pasa esa bisagra a un aspecto práctico, es decir, nunca la teología, el conocimiento de Dios se separa de nuestra vida, está unido, siempre es así. Por eso en las cartas del apóstol esto es muy común, siempre vemos una sección teológica con mayor énfasis en la parte teológica, y siempre va a pasar a unar esa teología a la parte práctica, a la vida. Así
Así que así que es en relación a todo lo anterior. Y en todo lo anterior es esa parte doctrinal, algo fundamental, que leemos en los últimos versículos del capítulo 3, donde él marca y deja ver esa identidad que tienen los filipenses. Recuerden que Filipos era aquella colonia que gozaba de los derechos de Roma, ¿no? Y allí los ciudadanos se sentían privilegiados, quizá orgullosos, por ser considerados con los beneficios que tenía Roma, ¿sí? Ser un ciudadano romano en la época era muy importante. Ahora el apóstol Pablo escribe esta epístola desde la prisión, mostrando esta identidad que tiene el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, muestra que la identidad que tenemos es mucho más valiosa que ser un ciudadano romano. Por eso en el capítulo 3, verso 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, somos ciudadanos del cielo, aquellos que tenemos a Cristo, que pertenecemos a Dios, que somos de Él. Así que luego de dejar esta parte y el énfasis teológico de los primeros capítulos, va a ir a la parte práctica. Por eso tenemos así que inicia el capítulo 4. Bueno, así que en base a todo lo anterior, todo lo que dijo, todo el desarrollo, va a seguir escribiendo, hermanos míos, y notemos este tacto pastoral, podríamos decir, en el ministerio del apóstol Pablo, cómo él se relaciona con la iglesia, con los hermanos. Dice, hermanos míos. No olvidemos que él es un apóstol, es un ministerio especial, particular, al que fue llamado por Dios, por el mismo Señor. Y acá él dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Están así firmes en el Señor, amados. ¿Por qué mencioné esto de cómo se dirige, cómo se acerca hacia los hermanos? Hay algo que es fundamental en nuestra vida de servicio como creyentes, y es justamente que podamos tener esa actitud de tener un corazón pastoral. Esto es lo que el apóstol Pablo deja ver en esta manera de abordar un problema. No mira para otro lado, porque el verdadero amor hace eso. El verdadero amor va a procurar acercar al hermano y acercarnos a nosotros mismos a Cristo, al Señor. Por eso cuando hay situaciones, cuando hay conflictos, cuando hay un problema, vamos a procurar resolverlo. Así que no mira para otro lado. El amor está dispuesto, entre otras cosas, a la confrontación. Y él va a abordar este tema del verso 2, va a tratar esta situación, pero ¿cómo lo hace? Noten ahí dos palabras que se repiten. O sea, la misma y se repite, amados, y el texto termina diciendo amados. Y buscamos esa palabra en el diccionario, y es la misma palabra que aparece cuando se oye esa voz del cielo, donde el Padre deja que escuchen, están allí en el bautismo de Jesús. ¿Qué dice esa voz? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán al Señor. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, es la misma palabra. Es mi Hijo amado. Esa palabra usa Pablo, ese sentir tiene el apóstol Pablo para referirse a los hermanos en Filipos. Y esto lo dejó muy claro desde el capítulo 1. No lo busquen, pero está allí en el capítulo 1. Él dice que Dios me es testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Ya lo había mencionado antes. Así que luego de mostrar ese compromiso serio que tiene con ellos, va a mostrar esta franqueza que tiene el apóstol para llevarnos al versículo 2, donde nos vamos a quedar por un momento allí. Es la base de lo que quiero compartir en esta hora. Pero antes notemos el final de ese texto, verso 1. Dice, estad así firmes en el Señor. Esto de en el Señor no es casualidad. Él justamente está abordando la parte práctica ahora, cómo espera que los creyentes estén, cómo espera que los creyentes vivan, se muevan. Y eso es posible porque estamos en el Señor. Esto de en el Señor es una posición espiritual. Es lo que hemos venido a hacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos en Cristo. Ya no estamos más en Adán solamente. Dejamos de estar en Adán, es decir, muertos en pecado, para estar en Cristo. Esto es una posición espiritual y esta es la garantía de que podemos tener firmeza, de que la firmeza espiritual en nuestro andar es posible, porque estamos en Cristo. Dios siempre nos llama a
través de su palabra, acercar esa realidad espiritual en la que nos tiene hacia la vida práctica. Así que estar firmes en el Señor. Ese es el pedido que el apóstol hace. O sea, dos cosas que tienen presente, o que van a tener presente las hermanas, a continuación acá, es que son amadas y después que es posible que estén firmes en Cristo. Para luego ser el apóstol continuar con esta franqueza. Y ahora tengo que hacer un paréntesis, porque esto de hablar de los conflictos, a veces, bueno, es interesante, pero cuando quizás nos involucre a nosotros, a ella no nos va a parecer tan interesante. ¿Quién de nosotros tiene una actitud humilde para reconocer que tiene un problema? Sobre todo los varones. Siempre cuando hay un problema en el matrimonio, en una situación familiar, la que primero busca ayuda, por lo general, ¿quién es? ¿Quién es? Es la esposa, son las hermanas. Por lo general, no estoy diciendo que sea exclusivo así. Así que nos cuesta reconocer si tenemos un problema. Sin embargo, un problema o un conflicto, por decirlo así, es un problema mal administrado. Podemos gestionarlo bíblicamente. De hecho, debemos anticiparnos a saber que vamos a tener conflicto. Es más, nuestro primer conflicto es con nosotros mismos, es decir, con ese viejo hombre. Por eso, creo que lo cité la vez anterior que estuvimos acá, D.L. Moody decía que no conoce a otro hombre, no conocía a otro hombre con el cual tenga más problemas que con D.L. Moody, haciendo referencia a su naturaleza caída o adámica. Así que esto de reconocer un conflicto, un problema en nuestra vida es duro. Sin embargo, tenemos que dar ese paso. Porque o sea que vamos a estar involucrados en un conflicto, como en el caso de Bodia y Sintique, dentro del conflicto, y vamos a necesitar la ayuda de alguien externo, como este compañero fiel, o quizás sea del otro lado, es decir, tendremos que ser nosotros estar en el ejercicio de ese compañero fiel, procurando ayudar a alguien que esté atravesando un conflicto, un problema y no lo pueda resolver. Esto puede ser a nivel familia, esto puede ser a nivel iglesia local, esto puede ser a nivel laboral, en el trabajo, en el estudio. Bueno, así que no hay otra, estaremos involucrados en un conflicto, en algún problema, ya sea para ayudar, es decir, ser parte de la solución, o vamos a ser parte del mismo problema, o sea, parte de esto. Así que acá tenemos el verso 2, que lo vamos a dejar para el final, lo leo simplemente ahora. Dice ahí ruego, y esa palabra se repite después cuando le pide a este compañero fiel. Esto también merece un paréntesis, porque el apóstol se dirige a los hermanos con ternura, se dirige a los hermanos con un corazón al lado de ellos. Esta palabra ruego tiene el significado de llamar cerca, venir al lado, es decir, es una invitación solemne. Y dentro aún de la misma epístola vos podés notar que no se refiere así a los que no son hermanos. Es muy diferente. Es hasta agresivo, podríamos decir, en la manera de referirse a aquellos que son falsos maestros. Fíjate capítulo 3, verso 2. Dice, guardaos ¿de quién? De los perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Haciendo referencia allí a este grupo de la circuncisión, personas que traían un mensaje fraudulento, falso, que llevaban a las personas a la bancarrota espiritual, que no llevaban a las personas a Cristo, las llevaban a ser partícipes en la mentira, en el engaño. Y se refiere de esta manera durísima, guardados, dice, de los perros. Incluso es duro, pero también es notable, porque estos son judíos, ¿no? Estas personas son los de la circuncisión. Y para ellos mismos, un gentil, ¿qué era? Era alguien despreciable. Era una persona despreciable porque no era parte del pueblo de Dios, era un gentil. Y eran perros para ellos. Ahora Pablo le dice a ellos, a estos de la circuncisión, y le dice, ustedes son perros. Obviamente está hablando a personas, ¿no? Pero es despectivo, es durísimo cómo le habla. Y claro, quizás nos parezca sorprendente, pero el Señor también tenía una manera de dirigirse hacia las ovejas, hacia sus discípulos, y otra manera muy distinta
hacia aquellos que no eran sus discípulos, que no eran ovejas, eran lobos. De manera tremenda, no solamente el Bautista dijo, ustedes son una generación de víboras, no solamente el Bautista se refirió así en cuanto a los religiosos, el Señor Jesús también. Y acá tenemos a Pablo en esta distinción, cómo él trata, cómo habla con la iglesia, con los hermanos. Y esta palabra ruego, el verso 2 que se repite después en el verso 3, hablando del compañero fiel, es un venir al lado, ¿no? Llamar cerca, es una invitación solemne. ¿Y qué le pide a estas hermanas, a Evodia y a Síntique? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, le pide que se pongan de acuerdo, que se puedan llevar bien. Vamos a volver en unos momentos a este pasaje para mencionar algo más y procurar sacar alguna aplicación para nuestra vida. Seguimos con el verso 3. Y acá esta situación de las hermanas, de Evodia y Síntique, que no se podían llevar bien, que había un problema, un conflicto que habían tenido, evidentemente no era una cuestión doctrinal, porque si no el apóstol lo hubiera denunciado claramente, como lo hizo en el capítulo 3, verso 17, con otro grupo, que sí había una cuestión doctrinal ahí tremenda, personas que no eran salvas. Estos eran los libertinos, es decir, aquellos que daban rienda suelta y pensaban que uno puede decir que tiene a Cristo y vivir como si Cristo no fuera nada en su vida. Vidas que no habían sido tocadas verdaderamente por el Salvador. Por eso, noten allí, lo leo, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad ¿a quién? A los que así se conducen. Venir a Cristo transforma la vida, cambia la vida, desde adentro hacia afuera. Y sigue el texto ahí, 3:17 estoy leyendo. Según el ejemplo que tenéis en nosotros es el grupo de los apóstoles, de los discípulos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando. ¿Cómo traía dolor esto al corazón del apóstol? ¿No? Este es otro grupo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y mirá cómo empieza a describirlo, para dejar claramente afirmado que no son salvos, no son hermanos. Pueden ser maestros, pueden lo que fuese, pero no son salvos. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y el verso 19 dice, perdón, el verso 18 al final, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí tenemos una distinción de los falsos maestros, porque ahí vemos un púlpito que solamente se queda en el hoy y en el ahora, nunca va más allá, no trasciende. Por eso son mensajes o enseñanzas para resolver el hoy y el ahora, nuestra temporalidad, pero no traspasan la realidad que nos espera a todos, de encontrarnos un día delante de Dios y dar cuenta, está establecido para todos que mueran una sola vez y después de este juicio. Así que ¿dónde vas cuando mueras? Cualquier iglesia que no tenga en cuenta esto, no es una verdadera iglesia, no está predicando el verdadero evangelio, la salvación que ofrece Cristo. ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Dónde voy cuando muera? ¿Dónde voy a ir cuando deje este mundo? Este es un mensaje de los falsos maestros que se quedan en el hoy y en el ahora. Por eso dice que solo piensan en lo terrenal. Y después contrasta con la iglesia con la iglesia verdadera, ¿no? Con los verdaderos salvos. Por eso dice, más en contraste, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que simplemente menciono esto para notar la calidez que tiene este corazón pastoral para tratar con los hermanos. Y en el verso 3, estas hermanas tenían un problema y entendemos que no era algo doctrinal, porque no lo denuncia de esa manera. Es más, fíjense lo que dice el verso 3. Asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel. No aparece un nombre ahí. Algunos dicen que parece ser que hay un nombre ahí, podría ser alguno de los líderes de la iglesia, es una iglesia establecida, pero en fin, lo que entendemos que está destacando la escritura acá es el carácter de este hombre. Compañero fiel. ¿Por qué destaca el carácter de este compañero fiel? Porque claro, no cualquiera puede brindar
ayuda. ¿Recuerden la iglesia de Corinto? Ahí no había uno que fuese sabio entre ellos que pudiera aconsejar. Tenían problemas en Corinto, ¿verdad? ¿Y qué hacían con los problemas? Se peleaban los hermanos unos con otros, tenían conflictos, problemas, y llevaban los problemas, ¿a dónde? ¿A dónde? A los magistrados, llevaban los problemas al mundo, para que el mundo juzgue. A ver, mirá el problema que tengo acá. Y Pablo dice, pero no hay entre ustedes uno solo que sea sabio, que pueda aconsejar. Claro, porque no cualquiera puede estar de intermediario en un problema. Para eso se requiere espiritualidad, se requiere madurez. ¿Cómo hacemos para no ser imparcial? ¿Cómo hacemos para abordar un problema sin favoritismo? Si es mi sobrino, si es mi tío, si es mi abuelo, si es, no sé. ¿Cómo hacemos? Se necesita espiritualidad. Por eso vemos que quiere resaltar el carácter de este compañero fiel. ¿Y qué le pide este compañero fiel? A propósito, pregunto, acá seguramente hay, ¿no? Hermanos y hermanas dotados para apoyar en un conflicto. Pobre de nosotros, ¿no? Porque si eso no pasa, en nuestras congregaciones no hay hermanos con esa sensibilidad espiritual, con ese trabajo de Dios en su vida, que puedan ayudar de esta manera. Estamos hablando de iglesias o testimonios que estamos llenos de infantes. Somos todos niños espirituales. No hay hermanos maduros o hermanas maduras. Y por eso es que así es como nos va. ¿No es cierto? Cuando vas a un lugar y ves problemas por todos lados, y hacen problemas hasta por el tamaño de la torta que va a hacer la iglesia para el aniversario, porque a veces eso es un problema. Y se armó un tremendo problema por el tamaño de la torta del aniversario de la iglesia. Voy a decir, puede ser, Pedro, que eso sea un problema. Y Pedro tomó un campamento, no sé cómo habrá salido de ahí. Mira, conflicto. Pedro tomó un campamento que la gran mayoría creo que salíamos corriendo de ese campamento. No sé si se compartió, pero estuvo Pedro tomando un campamento para los acampantes, eran hermanos que se los invitaba para que sean restaurados. Ellos querían ser restaurados. Estaban alejados por alguna situación a nivel eclesiástico, en fin. Y ahí fue Pedro, no sé cómo ha sobrevivido a esto. Bueno, seguramente Dios lo ha usado, ¿no? Con poder. Volvemos al pasaje. Alguien que pueda ser idóneo, tiene que ser alguien fiel, alguien maduro, capacitado. Debía ser espiritual, no tener prejuicios internos. Bueno, estaba este compañero fiel disponible. Y le dice, te ruego, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos. Te ruego que por amor vayas y te metas en ese problema. ¿Qué tal? Qué linda misión, ¿eh? Lindo cuando salimos a predicar, pero mirá si te dice el anciano, te dicen los hermanos a cargo, mirá, hay una situación, vos que tenés más afinidad, te conoces, vos lo trajiste, ¿te animás a ir ahí para ser el interventor, el que procure ayudar a estos hermanos o a estas hermanas? Te ruego que entres en el problema ese, porque no lo puedes solucionar sola. Quizá tampoco busquen ayuda, porque no reconozcan que necesitan ayuda. Y están ahí. A veces pasa eso en el matrimonio, ¿no? Matrimonios que se están ahogando, que se están hundiendo, y los pastores se enteran que estaba todo mal. ¿Cuándo? Cuando ya se está hablando del divorcio. Y los pastores quedan ahí medio desnucados, ¿no? Se desayunan todas estas realidades de la obra. Y por afuera parecía que estaba todo bien, ¿no? Pero había un problema importante, claro, no quisieron buscar ayuda. Se encerraron hasta que, bueno, fue alguien valiente, se metió, empezó a cavar un poquito y enseguida descubrió que la cosa venía mal. Y quizás se llega justo a tiempo antes de que siga peor, ¿no? Pero tampoco quizás buscarían ayuda, o no estaban dispuestas a buscar ayuda. Ahora, si es que estuvieran dispuestas, gracias a Dios porque acá estaba este compañero fiel. Pero qué triste si en nuestro caso, quizás en el momento que necesitemos ayuda, y necesitemos en alguna situación, intraeclesiástica, podríamos decir, que bueno sería que estén esos compañeros o esas compañeras fieles que nos puedan ayudar. Hay de nosotros, ¿no? Si no estuvieran. Por eso tenemos que crecer, por eso tenemos que madurar en las cosas del Señor. Así que le pide que se meta en el problema. Nosotros saldríamos corriendo, quizás, ¿no?
Bueno, Pedro fue y se metió en el problema. Dijo, bueno, acá estoy yo, ya estoy listo para ser sacrificado. No sé lo que habrá sido esa consejería, me imagino que se habrán acercado a vos a preguntarte cosas y Pedro tenía que estar bien cerca del Señor porque si no era lo más fácil para Pedro que hubiera sido en esa consejería. Cargar todas las ametralladoras de los hermanos. No, yo dejé de ir a la iglesia porque a mí me sacaron la batería y me dijeron que tenía que hacer, entonces dejé la iglesia y entonces lo más fácil que son así. Y le llenaba la ametralladora de cartuchos, de balas. No, obviamente que no hizo eso, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo ayudar en esta situación? ¿Quiénes eran estas hermanas? Sigo la lectura. Este compañero fiel dice que ayudes a estas. Mirá el corazón, el tacto del apóstol Pablo. Dice estas, ¿quiénes son? ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Quizás tenemos una situación y bueno, vos ya sabés cómo es. ¿Cómo te llamas? Eli. No la voy a usar a Eli como ejemplo, ¿no? ¿Qué estás grabando esto? Bueno, no usemos a Eli como ejemplo, pero imagínate, en todas las congregaciones nos conocemos. Claro que sí. Imagínate, vos decís, bueno, andá, fíjate esta hermana, vos ya sabés que la hermanita tal es de pocas pulgas. O el hermano tal, como decían en un lugar, es de mecha corta. No, ese hermano, tenés cuidado, así me dijeron en una iglesia. Ese hermano es de mecha corta, todos lo conocen en la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Que enseguida se enciende, se enoja, pierde enseguida el dominio propio. Así que imagínate que una situación así, que ayudes a estas. Pablo tiene tacto pastoral y no menciona ninguna debilidad de las hermanas. Trabajaron con él, ahora lo va a decir, o sea que las conoce, no solamente físicamente. Debe saber cómo es su carácter, su temperamento, su forma, uno más lento, otro más apurado, cada uno es como Dios nos hizo. Pero no señala ningún defecto en ellas, ni los errores, ni las faltas, ni la tendencia de cada una. Viste que quizás vos fijate que Bodia siempre habla un poquito de más. Siempre hay una cosita de más que tiene que decir, no, después se da cuenta, pero bueno, ya es tarde. No señala nada de eso. Por el contrario, ¿qué hace? Sigo la lectura. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Estas son mujeres de Dios, son mujeres de Cristo, o el ministerio, ¿no? Son mujeres de Cristo porque dice, Pablo las pone en igualdad a él. Él es un apóstol y las pone en el mismo nivel de servicio. Estas combatieron. Y la palabra que utiliza es muy fuerte, esta palabra de combatieron, da la idea de que alguien va a pelear hasta la muerte. Es decir, la idea es que agoniza. Por eso este concepto o esta palabra se usaba para hablar de las peleas que tenían en el primer siglo ahí los gladiadores, ahí con los romanos, que hacían que peleen hasta morir, para divertirse. Bueno, hasta la agonía, hasta morir. Entonces Pablo dice que estas hermanas combatieron, pelearon conmigo por el Evangelio, o sea, lo dieron todo. El testimonio que Pablo pone en estas hermanas no señala, o sea, es como que deja el problema al lado y el apóstol se está fijando en la gracia de Dios en la vida de ellas. Y dice, mira, estas hermanas fueron esto. En el pasado, yo sé, yo estuve con ellas, compartimos servicios juntos, combatieron conmigo. No buscaban una excusa para no servir, estuvieron dispuestas a darlo todo. No solamente, bueno, en fin, está clarísimo esto, lo que el apóstol dice. Combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y después cita a un grupo de hermanos, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Él no tiene problema de reconocer que son hermanas. Y mira hacia atrás, y no solamente las respeta, sino que honra su servicio, su trabajo, su valía para Dios. Dice, juntamente conmigo, pero están atravesando un problema, una situación de conflicto. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pasó algo entre ellos, no se pueden llevar bien. Como dije, quizá algún roce. ¿Acaso no pasan cosas en la iglesia local cuando venimos a servir? Si es ese gimnasio. Acá estamos para crecer, para trabajar juntos y de repente que nos tengamos que aguantar mutuamente. Cuando dice soportándonos los unos a los otros, ¿para qué está eso ahí en la Biblia? Claro, si venimos solamente el domingo y estamos en la reunión y la iglesia, no soy parte de la
vida de la iglesia, listo, ahí no voy a tener problema con nadie. Es como las personas que van 3 veces en el año a la iglesia, para Pascua, Navidad y no sé qué otra fecha, y aparecen en la iglesia, no tiene problema con nadie. Claro, si no tiene nada que ver con el testimonio, con la obra. Pero si somos parte, como debemos ser parte de la vida de la iglesia, Dios nos trajo acá con un propósito, no es casualidad el hermano que está a mi lado, porque Dios me llama a crecer junto con Él. Y Él va a hacer cosas que no me van a gustar, y yo voy a hacer cosas que no le van a gustar. Pero Dios sigue al control y Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones para producir esto. Esto que Él desea, que es madurez, que es que podamos seguir creciendo. Y Bobia tuvieron un problema acá. No sé qué es, entiendo, o sea, puedo equivocarme, pero entiendo que no es un problema doctrinal. Porque el apóstol lo hubiera señalado, como en otros casos. En la iglesia de Corinto, capítulo 15, señala un problema doctrinal. Estaban negando la resurrección. Y lo señala durísimamente ahí. En las iglesias de Galacia hay problemas doctrinales y Él los señala y es contundente, es tajante. Dice, si alguno predica otro evangelio, y alguno de nosotros, incluso un ángel, sea anatema, sea maldito. Hay problemas doctrinales ahí en las iglesias de Galacia y Él lo marca, pero acá no dice cuál es el problema. Es más, el capítulo 2, verso 16, cuando está hablando en el contexto de la iglesia de Filipo, a ellos les está hablando, señala justamente esto, dice, ha sido de la palabra de vida. O sea, apropiense de la escritura, pero dentro de ese contexto que está hablando a la iglesia, dice en el verso 14, haced todo, ¿cómo? Sin murmuraciones y contiendas. Hacer algunas cosas, no, todo. De esta manera, esta es la condición, ¿no? para servir. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Podríamos decir que el requisito infaltable o indispensable para nuestro servicio es el amor. El amor cristiano es la esencia. Necesitamos amor cristiano para servir unos con otros, servirnos los unos a los otros. Así que, sin murmuraciones, quizá alguien habló de más, no sé qué ha pasado acá. Pero este compañero fiel es alguien del mismo yugo, es la idea esa, ¿no? Alguien que fue probado y que puede asistir, que puede acercarse para ayudar a estas hermanas. Verso 14 entonces menciona que que había murmuración. Quizá alguien habló de más, alguien se molestó por algo. ¿Y acaso no pasan cosas así? Quizá hay una obrita por hacer, fin de año, obra de Navidad, y algún papá o alguna mamá quedó con alguna inquietud y dice, no, lo que pasa es que acá siempre hay lugares para los hijos de los pastores, o porque tienen apellido tal, y mi hijo o mi hija quedó afuera y no sé, y pasó algo ahí. Y después vos venís a darte cuenta cuando ni sabía lo que había pasado, pero había pasado algo ahí. Y quedó algo en el corazón y quedó algo sin resolver. Un roce, podemos decir. Quizá alguien fue reconocido y alguien no. Pero surge un problema, hay una tensión, hay una rivalidad interna acá. Hay algo por lo cual no se puede llevar bien. Esto me llevó a pensar, o nos lleva a todos a pensar en lo que dice el autor a los Hebreos. Cuando hay algo en nuestro corazón que no lo hemos resuelto, cuando no estamos limpios delante del Señor. Habla el autor a los Hebreos, lo cito, en Hebreos 12:15, dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es esto de la amargura? Es algo que no se ha resuelto en el corazón, una ofensa. Quizá alguien con razón o sin razón se ofendió, o tenía un día difícil y se ofendió, y fue susceptible y pasó algo y no nos dimos cuenta. Alguien que no saludamos, no sé, y quedó ofendido y no lo resuelve. Y eso por ahí se señala, se
se agranda y si no se resuelve, es un problema. ¿Por qué Pablo atiende esta situación con tanta atención? Porque él sabe el riesgo que esto implica. ¿Cuál es el riesgo? Las iglesias se componen todos, ¿no es cierto?, de familias. Y estas hermanas, como dije al comienzo, no eran hermanas del montón, podríamos decir, eran referentes. Así que cuando nosotros no perdonamos algo, tenemos que recordar esto. Si no perdonamos, lo que no perdonamos lo vamos a pasar a otro. Se lo vamos a pasar a otro. Claro, no en la reunión pública, en el encuentro donde estamos todos, pero sí en la intimidad, en la privacidad, dentro de nuestro hogar, a nuestros seres queridos. Por eso los primeros afectados, los primeros dañados, van a ser aquellas personas que más queremos. Hay familias que no llegan a la casa después de la reunión y apenas subieron al auto y ya van discutiendo o hablando mal de alguien. ¿A qué hijo o a qué hija le gustaría estar en una mesa donde se está hablando mal de los hermanos? Mal de la iglesia. O sea, esto es impresionante el daño que trae a la vida de aquellas personas que son expuestas a la amargura, aquellas personas que están amargadas, que no han resuelto algo en su corazón, que se han ofendido por algo. ¿Por qué? Porque esta persona, en vez de arrepentirse de su pecado, confesar esto delante de Dios, resolverlo y vivir libre para ser un canal de bendición, pudiendo orar a sí mismo hasta por sus enemigos y tener la gracia y la compasión que viene de Dios para ver el estado en el que está esa persona que le causa mal. Aún aquellos que procuran desdeñar tu reputación o lo que sea. ¿Acaso no dice la palabra que sos bienaventurado cuando contra vosotros digan toda clase de mal mintiendo? Pero claro, como solemos decir con Débora, el tamaño de tu ofensa es el tamaño de tu orgullo. Débora le dijo el otro día cuando nos visitaba una familia, ¿no? Y es un chiste, dice, no, yo hasta ahí no. Bueno, el tamaño de la ofensa, dice Débora, es el tamaño del orgullo. Te ofendés fácil, te molestás rápido. Por eso es un llamado a la humildad lo que tenemos acá, de parte del apóstol. No, si no perdono algo, lo llevo a otro, lo voy a pasar a otro, lo vamos a pasar a otros, sean esposos, esposas, a los padres, a los hijos. Nuestro círculo primario va a ser el más afectado, el más dañado. El apóstol sabe esto. Por eso, si esto no se resuelve, es una amenaza tremenda a la unidad de la iglesia. Porque recordad que son dos referentes esta semana. Y si ellas no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que tiende a hacer la persona amargada? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es crear alianzas. La persona que está amargada o enojada por algo, que no resolvió algo, tuvo un problema con alguien y no lo resuelve, la tendencia es buscar alianzas, es reclutar. Esto yo no es que lo leí, lo vivo en el día a día, en el trabajo con personas. Busca reclutar, y acá lo escribí, individuos que apoyen su dolor y su malestar. Así que así funciona la persona amargada. Vos te acercás, vos te procurás ayudar y demás, pero ahí empezás a notar si realmente quiere el consejo bíblico o está buscando un aliado más. Y ahí está el hombre y la mujer de Dios espiritual. Si va a ser fiel a Dios o va a ser un aliado más. No es cosa que el consejero viene, da un consejo acá, a este le dice que sí, a este otro que estaba enfrentado va y le dice a los dos lo mismo que sí, no se queda bien con los dos. Impresionante. Cuidado. La persona amargada busca alianzas, busca reclutar a aquellas personas que alimentan ¿qué? Su dolor, su enojo, su bronca. Y esto puede cruzar fronteras, ¿no? De repente, cuando vos compartís con alguien, ¿cómo te deja esa persona? Cuando vos tenés comunión, compartís con alguien, ¿cómo quedás después de compartir con esas personas? ¿Te queda un sabor hermoso de la edificación santa de Dios? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Te queda ese sabor de la edificación? Me edificó, me animó, me quedó la dulzura de la comunión. ¿O te queda ese sabor amargo de la murmuración, del descrédito,
a la mesa nombres de otros siervos de Dios, de otras iglesias, de otros hermanos, de otras hermanas. Siento que el corazón, más que arder para servir a Dios, está triste, está apagado, está mal. ¿Cómo es? ¿Cómo seremos nosotros de influencia para los demás? ¿Qué haces cuando vienen con un comentario desacertado? Y a veces viene disfrazado eso como un motivo de oración. Hace unos años ya, llego a un lugar y un diácono nos fue a buscar. A un lugar, a la estación, llego ahí con el vuelo y me va a buscar un diácono para toda la actividad un fin de semana. Y apenas hicimos, 1 kilómetro en el auto, vino a la mesa de la conversación los ancianos. Yo estaba así, quietito, calladito. Y resulta que llegó a decir algo, ¿no? Porque se van de vacaciones no sé cuánto tiempo. Y yo digo, me hizo sacudir un poco ahí. Y digo, pará, acá tengo que hacer algo. Y digo, espere, hermano. Y digo, ¿usted ya habló esto con los ancianos? Una cuestión así, ¿qué importa? ¿Qué tengo que ver ahí? Y el hermano se dio cuenta. Es una cuestión de criterio. Para él puede estar mal que se tome 2 semanas, para mí puede estar bien que se tome 3 meses. ¿Qué importa eso? O sea, y el hermano dice, se dio cuenta y volvió en sí. Sí, ya lo voy a tener que hablar, ya en algún momento lo voy a tener que, porque es un responsable también de la obra. Ahora, no lo estoy juzgando al hermano, nos ha pasado a nosotros también. Yo acá conté una buena o una ganada, porque ¿para qué voy a contar las perdidas? ¿O no? Pero una pérdida, ¿qué sería una pérdida? Sí, y claro, no es como se va de vacaciones tanto tiempo, y la obra y no sé qué. Terrible, victoria total del enemigo si hubiera sido así. Yo tenía que ir a compartir la palabra de Dios a ver si podíamos ser edificados con la palabra. Bueno, cierro el paréntesis, termino con este ejemplo, pero cuidado porque cuestiones chiquitas pueden traer grandes problemas. Por eso los problemas no están para esquivarlos o para mirar para otro lado y así se resuelven. Hay un problema acá que tenemos con esta familia y bueno, oremos, no hacemos nada, solamente oramos. No, pero la oración real, verdadera, me va a llevar a la acción. Siempre es así. Involucra mi ser, mi interior, mi vida espiritual y me lleva a la acción. Porque Dios me guía a hacer algo para poder ser de ayuda. Así que esto pasa con la persona amargada. Busca aliados que alimenten su enojo, su malestar. Y pasa lo que dice el autor a los Hebreos. Es una raíz de amargura que contamina a muchos. Es algo que no se ve como una raíz. No se ve, nadie sabe, pero va creciendo, se va expandiendo, va contaminando a muchos, no a algunos, a muchos. ¿Por qué perdemos muchas veces la fuerza espiritual a nivel congregacional? Esto es importantísimo y el apóstol ve lo que puede venir justamente una división. Son 2 hermanas referentes. ¿Qué pasa? Enseguida, si no se ponen de acuerdo, estas personas que buscan aliados, que reclutan personas que estén de acuerdo con su enojo, que le digan todo que sí, que le pongan más cartuchos a esa arma, y se hicieron los 2 bandos. Detrás de cada una de las 2 se van formando las filas, ¿no? A veces esto puede estar hasta disfrazado de espiritualidad. ¿Sabes qué? Me busco 2 o 3 hermanos para venir a orar. Y no le dije al resto, y hago reuniones aparte de oración, y cuando vamos a orar, oremos de rodillas también. Y oramos para que el Señor levante nuevos ancianos, nuevos pastores, un montón de cuestiones así. Detrás de todo eso no nos damos cuenta. ¿Y qué hay? Pero es la forma que Dios obra en la iglesia. Cuidado. Tenemos que resolver los conflictos, somos llamados a hacerlo. Perdonen que me extendí mucho. Por eso acá el llamado es urgente, apagar la mecha de la discordia. Todo comienza en la maquinaria de los pensamientos. Ahí está donde se libran nuestras más grandes batallas, espiritualmente hablando. Es en el corazón, es en la mente, es en los pensamientos. Por eso Pablo, ahí nomás abajo, da el filtro que todos deberíamos tener en uso. ¿Qué problema cuando el filtro de cualquier vehículo se echa a perder, no? Podés fundir el vehículo, sea el filtro de aceite, el filtro de agua, el filtro de nafta.
filtros son importantísimos. Previenen de qué, de las impurezas, de lo que no debe pasar ahí. La mugre que no tiene que entrar, tiene que quedar afuera. Por eso el filtro lo tenemos ahí en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es una orden. No es opcional mi manera de pensar. Es todo lo contrario a dejar la mente en blanco. Eso es antibíblico, es todo lo contrario. Nosotros somos llamados ¿a qué? A llenar nuestra mente ¿con qué? ¿Qué le dice Pablo a los Colosenses? Que la palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia. Enseñándonos unos a otros, que estemos llenos de la palabra, para que podamos pensar bíblicamente, para que tengamos la espada y que el Espíritu Santo pueda tomar de la palabra que tenemos en la mente, porque la estudiamos, la leemos, la meditamos, y que cuando de nuestro corazón vienen esos pensamientos que van contra la verdad, podamos refutar con la misma Escritura, podamos autoevaluarnos, autocorregirnos, dejar que el Espíritu Santo nos instruya, nos redarguya, etcétera, etcétera. Porque la forma de pensar no es inofensiva. Siempre vamos a hacer aquello que pensamos. Por eso dice el proverbio, porque tal es su pensamiento, tal es él. Entonces decimos y debemos afirmar que una manera de pensar sucia, fuera de lo que Dios espera, no es inocente, no es sin un precio. Tiene un precio, tiene una consecuencia y vamos a sembrar lo que cosechamos. Nunca nuestros pies van a llegar a donde antes no llegó nuestro pensamiento. Por eso la forma de mantenernos firmes es velar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y acá por eso Pablo dice, en este mismo pasaje, dice lo que aprendisteis, recibisteis, y oísteis, visteis en mí. Ese no tiene problema en ponerse como ejemplo. Porque la doctrina, la sana doctrina, lo va a llevar siempre, o nos tiene que llevar siempre, a una sana conducta. Y dice, lo que visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Esto pensar, esto hacer. Vamos a hacer aquello que pensamos. Siempre va a ser el resultado. Este es el filtro, así que es un llamado a la humildad lo que tenemos acá. Como vamos pensando, vamos sintiendo. Esto es importantísimo. Si tenemos un prejuicio con alguien, si pensamos mal de alguien, es así como vamos sintiendo. Por eso lo natural es que nos separemos, que nos aislamos. Y acá el desafío es este. Es ser de un mismo sentir. Ellas no podían ser del sentir de Cristo. Ojo que esto de que sean de un mismo sentir. Pablo no está ahí, ya no se trata de a ver quién gana la discusión, a ver quién tiene razón, o me pongo de un lado o del otro. Esto pasó a ser secundario. Ese sentir no es que tenga razón Evodia o que tenga razón Cíntico. Ese sentir tenía que ser en el Señor. Dice el verso 2, que sean de un mismo sentir en el Señor. No se trata de buscar culpables o inocentes o de ganar una discusión. Y acá tengo que hacer tengo que hacer un paréntesis, porque lamentablemente nosotros acá fallamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una diferencia con alguien, pensamos que está mal pensar distinto. Y por supuesto que vamos a pensar distinto. El problema no es pensar distinto. El problema es que podemos pensar distinto, pero debemos ser humildes en ese sentido y preferir no anteponer nuestras opiniones a algo, ¿a qué? A la paz, al orden, al honor de Cristo. Y ahí es donde fallamos, porque a veces son opiniones, son preferencias, y las elevamos a una categoría o a un rango de doctrina. Y pensamos que es doctrina. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Hay quien piensa que es doctrina que los bancos rodeen la mesa para la Santa Cena. Y no vas a hacer cosas que a alguien se le ocurra poner los bancos de otra forma. Y por eso hacemos un problema, tenemos un conflicto. Elevamos nuestra opinión
a un nivel de doctrina, de verdad revelada. Eso es la doctrina, la enseñanza que viene de Dios, de la verdad revelada. Y nosotros pensamos que estamos defendiendo la doctrina y no estamos defendiendo ninguna doctrina. Estamos defendiendo nuestra opinión y no llegamos a madurar para darnos cuenta dentro del ministerio que soy llamado a servir, soy un esclavo, el que está más abajo, y que va a haber cosas que pasen ahí, en mi servicio, en mi trabajo, que no me gustan, que no me van a gustar, pero que no son pecado y que no es falsa doctrina. Simplemente a mí no me gustan los bancos en ronda, o la reunión en ronda, o la mesa redonda, como hacen los hermanos. A vos no te gusta, a mí no me gusta, no hay problema con eso, pero eso no me puede llevar nunca a una pelea, a pensar que estamos peleándonos por doctrina. Ese es el peligro y lo que tenemos que tener cuidado. Este llamado a la humildad es actuar, para definirlo de alguna manera o sumar a esto, es actuar en amor. Y ese actuar en amor, ese amor, es decidir responder a las necesidades del otro. Esto es lo que tiene que ver. O sea, entiendo que no necesito ganar una discusión o que mi opinión sea la más fuerte. Puedo tener discernimiento espiritual, puedo darme cuenta cómo generar y sumar para la unidad, para la edificación. Entonces paso por alto muchas cosas, pero sin embargo, nuestro sentir siempre es lo contrario. Dice en capítulo 2, verso 21, que todos buscan lo suyo propio. Por eso es el problema, por eso las contiendas, por eso las rivalidades. Cada uno busca lo suyo propio. No, acá me enojé porque las paredes las pintaron verde y yo las quería cremita. Y me ganó el de mantenimiento y la pintaron verde y estoy enojadísimo ahora. Y tan enojado que alguien viene, pero está orando por el hermano. Un ejemplo, ¿no? Muy sencillo. Cada uno busca lo suyo propio. ¿Qué es la clave? ¿Cuál sería la clave? Lo que dice el mismo capítulo, pero verso 4. Note lo que dice allí. No mirando cada uno por lo suyo propio. No es que vos quedás afuera. Eso ya se sabe que lo vas a hacer, que lo voy a hacer. Cada uno tiene interés por sus cosas. Se va a preocupar por lo suyo y no está mal. Por eso ahí dice, la clave ¿cuál es? Es poder mirar al otro con el mismo interés que mirar tus cosas. Dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino, ahí está, ¿ves? Sino cada cual también. No es que quede descartado tu parecer, mucho menos, sino también por lo de los otros. ¿Qué es lo de los otros? Lo de los otros tiene que ver en todo este contexto con lo que es de Cristo Jesús. Son los hermanos, sino los otros. Esa es la actitud correcta para una actitud que genere, que promueva la unidad en nuestro servicio y que nos va a evitar muchos conflictos. Este es el comportamiento digno que espera el Señor de los suyos. 1.27, leemos ahí en Filipenses 1.27. Es un comportamiento digno que el Señor espera de los suyos. Dice, solamente que os comportéis. Eso es comportamiento. ¿Cómo? Como es digno del Evangelio de Cristo. Esto lo escribió en el capítulo 1. Esta carta fue leída públicamente. Y Evodia y Síntique escucharon esto siendo leído. Imagínate todo el recorrido de la epístola. Hasta que llegan ellas a ser encontradas ahí, citadas en la carta. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o esté ausente, o está preso, escribiendo, oiga de vosotros que ya había escuchado, de que Evodia y Síntique no pudieron resolver un problema, no se estaban llevando bien. Oiga de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, como lo hicieron antes. Combatieron juntamente conmigo, unánimes por la fe ¿de qué? Del Evangelio. Les voy a decir que ya no estaban así. Por eso esta palabrita solamente muestra el énfasis, ¿no es cierto?, que tenemos acá. El énfasis, la idea de que es sobre todo, es algo esencial. Solamente.
o sobre todo, ¿no es cierto? Es la idea. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es esa manera de comportarse? Lo dice capítulo 2, verso 5. Era ese sentir que hoy existe y que habían perdido. Ese sentir de humildad. Por eso es un llamado a la humildad. Es un llamado a la humildad. Ese es el sentir. 2.5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? Que hubo también en Cristo Jesús. Y después despliega todo lo que fue la humillación del Señor. Para después tener la exaltación, ¿no? Pero este sentir es el que no tenía Evodia y Síntique. Por eso no se podían llevar de acuerdo. ¿Cómo te peleas con alguien que es humilde? Y esto no tiene que ver con no tener dinero en el bolsillo, no pasa por ahí en absoluto, ¿no? Alguien puede estar pidiendo en la calle y lo último que tiene es humildad. Y alguien puede tener muchos recursos y puede ser realmente humilde. La humildad no es eso, después lo seguirán viendo. Así que es ahí, a los pies de la cruz, donde no hay competencia, no hay rivalidad, o las rivalidades internas se deshacen ahí. El orgullo se quiebra a los pies de la cruz, la soberbia, los celos, y todo lo que puede haber que se manifiesta en nuestra vida, y por eso generamos conflictos o somos conflictivos. Es a los pies de la cruz, donde en Cristo somos verdaderamente libres. ¿Para qué? Para amar, para perdonar, para servir a otros. Ahora, terminando ya, ¿qué pasaría o qué habrá pasado si Evodia y Síntique no aceptaban este consejo, esta ayuda? Y se mantenían ahí rígidas, sin querer perdonarse, sin querer ser de un mismo sentir, tener el sentir de Cristo, se aferraban a la ofensa, al malentendido. ¿Qué hubiera pasado? Tremendo, ¿no? No iban a estar en armonía con el Señor, porque Pablo les escribe y les dice que sean del mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Y en el Señor, en el sentir del Señor, no iban a estar peleadas, no iban a estar enfrentadas, se iban a poder llevar bien en el Señor. Es decir, con esa actitud de humildad, de preferir negarme a mí mismo para no negarle la ayuda al otro. Qué tremendo, ¿no? Porque no tenían excusa. Escucharon esto, se las mencionó. Impresionante. ¿Qué nos queda a nosotros? En nuestras congregaciones, en nuestro lugar donde servimos, ¿hay unidad? ¿Se ve la unidad? ¿Hay una vida de la iglesia? Si nos falta unidad, ¿será que nos falta amor? ¿O nos falta humildad? Me hice una pregunta a mí mismo, ¿no? ¿Soy difícil o soy fácil de amar? Hacer esa pregunta a los que te rodean. ¿Sos difícil de amar o sos fácil de amar? Mi presencia, tu presencia, en el lugar donde estás, ¿aleja a las personas de Cristo o las atrae? No estoy hablando del inconverso. El inconverso tenemos que ganar para Cristo, ya sabemos. Pero al creyente, ¿sos un amigo leal? ¿Sos un amigo bíblico? David escribió y dice, amigo soy yo de quién, de los que te temen. Él es mi amigo y hablamos solo de fútbol. Y si hay cosas para hablar de la obra es para criticar o para hablar mal de alguien. Ese amigo te acerca a Dios, te acerca a Cristo, te aleja. ¿Qué sabor te queda después de que compartís con Él? ¿Qué sabor dejás a los demás? Pobres los ancianos, no de los pastores, de los que intentamos ayudar en ese sentido. Parece que a veces somos como un tacho de basura, ¿no? Que vienen y te descargan con vos quedás así. ¿Y ahora de dónde
dónde sacas fuerza espiritual para guardarte un montón de cosas que no se pueden contar, y bueno, y todo lo que tiene la obra. Es en la cruz de Cristo donde se deshace el orgullo, la soberbia, la rivalidad, la competencia. Ahí somos libres para amar, para perdonar, para servir a otros. No sé cómo habrá terminado esto, no lo dice. Entiendo y quiero pensar que Evodia y Síntica resolvieron su problema y se reconciliaron. Lo que Pablo sencillamente les está pidiendo a Evodia y a Síntique, en otras palabras, es que muestren en su vida práctica el poder del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, la buena noticia de Dios, tiene poder para sacar a la persona que va rumbo a la condenación eterna, que está muerta en sus delitos y pecados, para levantarla de ese lugar y trasladarla, sacarla del reino de tinieblas y trasladarla al reino de su amado Hijo. El Evangelio es poder de Dios, tiene poder para perdonar pecados, porque es la obra de Cristo, es su muerte en la cruz, su sangre derramada, su victoria sobre la muerte. Él resucitó. Y Pablo espera que en la vida de Evodia y Síntique se refleje ese poder de Dios, que no solamente tuvo poder para salvarlas de la condenación eterna, sino que tiene poder para que vivan la vida cristiana hoy, en el servicio, en el andar, para que ellas demuestren en su vida el poder del Evangelio en la reconciliación, en poder perdonar. En otra epístola Pablo dice, perdonando los unos a los otros, así como también nosotros fuimos perdonados. Podés perdonar porque fuiste perdonado primero, porque sos salvo. Ahora, si no tenés el perdón de Dios, bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Habría que hablar de otras cosas. Pero si ya sos salvo, si soy salvo, qué maravilla que podamos resolver todos los conflictos que vengan. Quizá hemos salido de algunos conflictos, quizá estamos, y si no, prepárense, porque conflictos van a venir. Hay alguien que no se casó acá todavía, ¿no? O hay hermanos que no se casaron. Bueno, los conflictos van a venir dentro del matrimonio. Aquellos hermanos que están en la obra, que estamos sirviendo, sabemos que la obra tiene conflictos, no porque estamos acá, en cualquier lugar. Por eso, qué maravilla que podemos experimentar esto del poder del Evangelio en nuestra vida diaria, aún para resolver conflictos. Y que podamos disfrutar de esta bienaventuranza, ¿no? Dice el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Sos una hija de Dios? Bueno, este llamado a la humildad es para mí, es para vos. Un llamado a la humildad de parte de Pablo para estas dos hermanas, Evodia y Síntica.